al descuento de puntos. Que cuando las cosas caminan, cuando las cosas van bien, es el momento de reflexionar cómo se puede hacer mejor, cómo se puede mejorar todo. Y hoy sí se impone hablar en serio, hacerlo de manera criteriosa y cuestionar sobre el tema de convocados, sparrings e invitados. Esta modalidad no se sostiene. El señor Beccacece el día de hoy en la rueda de prensa no pudo defender esta postura de disgregar la convocatoria de esta manera. Rifle, perdón, Esteban, disculpa, muchos no nos enteramos del pospartido de la rueda de prensa. ¿Puedes resumir más o menos en tus palabras y conclusiones que sacaste qué dijo Beccacece? A ver, el señor Beccacece básicamente no pudo ser cuestionado sobre este tema porque él lo que defiende es su potestad de convocar, su potestad de llamar, su potestad de tener a los jugadores que él cree, y eso está bien. Pero el momento en el que un jugador de 17 años iba a entrar al cambio y el gol de Cádiz lo termina arruinando esa entrada, sí hay que ponderar por qué hemos llegado a utilizar a la selección como una vidriera. Eso no está bien. Los resultados ocultan esto, porque si Ecuador estuviera, pongamos, en la situación de Perú, en la situación de Chile, terrible, ¿no? Tampoco lo primero que estaríamos hablando es de esto. Esteban. Entonces, ¿de qué manera se puede explicar que un jugador de 17 años que no tiene un pasado de selección, un ciclo de selección, hoy iba a entrar y que solamente el gol de Cádiz impide su entrada? La selección, por un concepto básico, es de los mejores. Pero yo le los jugadores que estén, permíteme, Pocho, sí, solamente para cerrar, los jugadores que estén para crecer, los jugadores que estén para formar parte de una camada futura inmediata, porque sí hay que renovar. Estamos viendo Chile tiene que jugar con Arturo Vidal, que la verdad Arturo Vidal ya está para otra cosa. Guerrero hace goles en Perú. Correcto, ya hoy Scaloni anunció renovación también en la selección argentina. Hay que renovar, pero la renovación es incluir a jugadores que ni siquiera han debutado en su club. Creo que este tema sí hay que considerarlo, y sobre todo el entrenador o la organización, no sé quién de los dos, sí tiene que dar respuestas concluyentes y serias, y no lo de la rueda de prensa de hoy, que el señor Beccacece prácticamente se salió de la rueda de prensa porque no tiene manera de sostener esto. Ecuador está en la Copa del Mundo, Ecuador va a ir al Mundial. Plantear las cosas para mejorar van desde el orden local. Acá en el fútbol local pasan cosas que terminan siempre repercutiendo en la imagen del fútbol ecuatoriano. Por ejemplo, la coreografía esa del otro día entre Gualaceo y Chacaritas. Esas cosas no tienen que suceder, porque siempre el producto que es el fútbol ecuatoriano, lo que se ve afuera, se ve cuestionado, pues, y se ve manchado por estas situaciones. Hoy un portal brasileño ya hizo una publicación enorme. Yo ya que tratan ese tema, este muchacho Guagua es el apellido. Sí. ¿Sabes decir algo para el patrón Guagua? El hijo. El hijo del patrón. Hijo de... Yo prefiero 1000 veces. Es hasta más ético. 1000 veces. Mira, no te digo 999, 1000 veces. Yo prefiero que pongan a este chico Guagua o como sea su apellido. Intentar ponerlo a los 17 años en un partido que ya está definido, o que ya estaba prácticamente definido, en un partido de eliminatoria en la capital de la República, como quinto cambio. Yo prefiero 1000 veces eso que haber llevado a un mundial de fútbol a un jugador que era del grupo B. Eso es peor. Ya. Y ahí nadie dijo nada. ¿Y saben por qué? Lo criticamos. Lo criticamos de acá. Acá se señaló. Cuando digo nadie dijo nada, cuando digo nadie dijo nada. Quedan expuestos. Nadie dijo nada. No. Estoy hablando básicamente de acá, que sí protestamos, pero en otros lados, como al que reemplazaba a ese jugador del grupo B, era un jugador originario de Barcelona, originario de Guayaquil, y que bajo ningún concepto querían que lo lleven a la selección. Protegieron, aplaudieron ese tipo de prácticas. Entonces, de ahí en adelante, ustedes esperen cualquier cosa, señores. Porque no nos olvidamos que con tal de que Campana no haya ido al Mundial, aplaudieron
esa decisión del Pero profesor A ver, Alfaro. yo no allá, creo que esto se otro. trata. Allá. Yo No, creo no, que es esto que las se cosas hay trata- que decirlas No, como es que ocurrieron, esto no se trata Esteban. de un versus La Campana cosa, Rodríguez. a ver, allá, Esto es Uno no es muchísimo trabajo más de otro. importante. y acá también algunos, Esto, y acá también esto es algunos, mucho más importante. acá también algunos que se ponen camisetas de clubes para hablar de la selección. Porque era un odio que le tenían a la posibilidad de que Campana, por ejemplo, vaya al Mundial. Y tú puedes asegurar que entró la Rola en lugar de Campana. Pero por supuesto, porque ¿Cómo vas a asegurar? ¿Dónde está la es que prueba de aquí, eso? tenía aquí, que- Carlos Yo te Víctor, puedo aceptar Campana que me era el que digas que ganaba, la Rola no era jugador para estar ahí, pero Campana, siempre para dejarlo afuera, Campana lo llevaron a la Rola, pues hermano, acá, ¿cómo no van a hacer los suecos ahorita? Antes de seguir A con ver, ese tema, yo había tengo algo representante bueno. con el señor Alfaro, que era el entrenador de entonces, quien hoy está vendiendo cebo de culebra en Paraguay y le está yendo muy bien Pero vendiendo. Ay, que acláreme le vaya bien, bien. con Gustavo Alfaro. No dirá que Ojo, Alfaro a ver, está acá. hay un punto, No, Esteban. con Gustavo Perdón, Alfaro. Perdón, Con yo el solo técnico, quiero- el hoy técnico de Paraguay, quien, caramba, hoy es más que Alfredo Stroessner en Paraguay. ¿Ah? Sí. A mí me sorprende la facilidad con la que a veces se manejan los discursos y se porque son acomodan selecciones- y se vende cebo de culebra, ¿no? porque son El selecciones señor, son selecciones que el señor te Alfaro compartía, a ver, que quede clarito esto, el señor Alfaro compartía representante con el señor Rodríguez. No creo que sea un tema de Campana o Rodríguez, no. Eso era lo realmente cuestionable de esa convocatoria. Y esto no es nuevo, de un entonces. jugador, No es nuevo de un esto que jugador de pasa. la Serie B. Entonces, lo que sucede hoy es que hay Lo mismo. jugadores que pertenecen a un club y que por el hecho de pertenecer a un club tienen más opciones de llegar a la Pero selección. eso pasó siempre. Y eso Esteban, es. yo No, te- es que porque haya pasado siempre no está No, bien. no está porque bien. cuando Yo lo se que te dice quiero esto decir es pasó algo. siempre, estamos normalizando que Yo estas estoy de cosas acuerdo, sucedan. estoy de acuerdo en que la situación en la forma, pero también acá hay un punto, digo, la selección ecuatoriana, la federación tiene una línea. Ya hemos visto la línea de la Federación Ecuatoriana es tratar de constantemente ir sacando jugadores para poder que sean vendidos y que cada año o cada 4 años tengan mucho material para poder seguir siendo o convirtiéndose de a poco en una potencia, ¿o no? Es una línea. Esa es una línea. o sea, se puede decir, El ecuatoriano no es un ente vendedor, la pues, ecuatoriana, Rifle. digo, cuando O vos- sea, si a ver, decimos que la ecuatoriana a tiene ver. que ayudar a vender jugadores, La ecuatoriana, estamos escúchame. confundiendo el papel. La ecuatoriana. Estamos confundiendo el papel. El fútbol, la Federación Ecuatoriana tiene una línea. Cuando vino Alfaro y le dijo a Novoa, salí, no jugás más. ¿Entendés? Es porque también la selección quería jugadores jóvenes en esa época y una nueva camada. Entonces, eso es una línea. Fíjate que hay jugadores que pasan una cierta edad que no lo llevaron a la selección. ¿Cuántas veces antes sacaron a todos los grandes y pusieron todos los pibes? Alfaro puso todos los pibes de una. Eso es una línea. Esto no significa que un chico o los invitados terminen jugando. Para mí está mal, para mí hay rangos y hay muchos que se rompen el tuje todos los días. Ahí Es que estoy de acuerdo jugadores de contigo. jerarquía que quieren jugar en la selección. ¿Qué es el tuje? ¿Qué es el tuje? El ¿Qué orto. es eso? Ah, Ya. Ahí estoy de que- acuerdo contigo, pero hay que recordar esos antecedentes. No, pero por eso te digo, En y el que- Mundial no lo dejaron jugar un segundo Ángel Mena. Ahí está. Entonces lo que Un a eso es lo segundo, que voy. uno, aunque sea para que ya te lleve al Mundial, juega los últimos que 2 había minutos obligación contra- de que No, juegue Pero lo que Ángel te- Mena. eso O sea, no se puede, Pareciera hermano. que hay códigos o reglas o sea, que hay que seguir y hay que reglas, una flaco. selección no la Hay cumple, reglas. automáticamente A ver, se o rompe. sea En que el para periodismo ti- no hay o sea que reglas, para ti- hay reglas, O sea que para flaco. ti Ángel Mena no era un futbolista para jugar 2 minutos en un Está Mundial. bien, Ya, entonces, puede ser hermano, para ti, para mí, pero para el que Ah, selecciona bueno, no. entonces no te pues. quejes porque él el te que guagua, pues, selecciona hermano. es uno Sí. solo. Hay Mil reglas, veces, hijo de Hay puta. reglas, hay jerarquía. Vos, todos los jugadores de la selección que día a día en sus clubes tratan de tener un nivel para jugar en la selección. Y en un partido, por más goleado que vos vayas o que lo estás goleando, pongas a un chico de 17 años, no está bien. No está bien, es la realidad. Pero, es una selección que ya desde que llegó Becasese o con Sánchez Vaz o con Alfaro, que pone pibes. Alfaro lo sacó
a quien sacó a todos los grandes y debutó con Argentina, con Piero Hincapié, con Moisés Pero Caicedo. todos jugaban en primera. Pues, Sí, jugaban en primera, por eso te digo. Piero Hincapié jugaba en Argentina, Sí, Moisés Caicedo ya era sí, jugador lo que te quiero decir es- De nuevo, señores, lo que te no hay quiero un decir es- reglamento que prohíba que pongas a un chico. No, pero ¿cómo flaco, que no hay Perdón, reglamento un que jugador de prohíba? 17 años que Flaco, debuta no en hay la selección tiene reglamento, que pero ser si Messi. hay una cuestión te hagas el moral cojudo, que se no hace es lo boludo. Le verga el flaco. A lo que No voy, flaco, es yo no normal estoy de que esto acuerdo con suceda. eso. No Que es- tú me no está preguntas a mí, bien. yo te contesto lo mismo, de que estoy de acuerdo con te están ustedes preguntando nada. que no Le debe verga de el flaco. ser convocado un chico así, ni menos jugar. Pero, flaco, Perfecto. te Pero pregunto. la línea de esta selección no es la primera vez que la ves Pero, marcada flaco, de esa manera. Te pregunto, Entonces, y como no hay hombre, un como hombre reglamento de que lo fútbol impida. que eres, ¿no sientes que te ven la cara ¿Quién de es hombre de cojudo? fútbol? Por favor. ¿Por ¿Quién qué? es hombre de fútbol? ¿Por qué te van a ver la cara de Porque hay cojudo? mejores jugadores que todos vemos y sabemos y no los llaman Pero- y llaman a otros. Pero, ¿Qué Chino, tiene sentido hay que los alguien llamen? que elige esto, más allá de que Bueno, nosotros Carlos estemos Víctor, no de ¿usted es acuerdo con conductor esa o panelista? vaina, él es el que Disculpe. elige. No, soy conductor de este Ibai, pero Chucha, créeme le que importa, hermano. no me puedo contener cuando escucho cosas Pero como es que la cuestión es que estamos enfocados. Hermano, Yo pero- estoy de acuerdo con ustedes en lo que dicen, pero estamos enfocados en una situación que no es antirreglamentaria y que maneja una línea con alguien que elige. Pero qué Él se hace pelotudez que responsable dice. de eso. ¿Cómo van a hacer algo antirreglamentario? No lo es. Por eso, pero No, no ¿quién es. dijo que Ahora, era algo pareciera reglamentario? que lo fuera A ver, porque- señores, porque acá hay es alguien una que ignominia hay algo vaya que un nadie muchacho lo de dijo. 17 años. Perdóname, Carlos Víctor. Ya. Lamentablemente, en las coincidencias, todos los casos pertenecen a un solo club. Patadas en el orto. Pero eso es lo que acabo de decir, Ese señor es el Alfaro. punto, ¿Qué pasa? y nadie lo dijo. ¿Sabe qué? Esteban no Yo lo lo dijo. dije. No lo dijo así. Sí, ¿sabe Yo una lo dije, cosa? Ese señor es el Alfaro. punto. ¿Sabe una Entonces, cosa? el programa, ¿sabe yo cuál dije es el eso. problema? Señor. Se han perdido las formas. Se han perdido las formas. Y lo Ese más es grave, el- Beto, Exacto. y lo más grave Exacto. es que están usando, escuchen, hasta cierto punto la mentira, popularmente se dice, usan vaselina. ¿Saben por qué? Porque por ¿Para último, qué? digan, ok, 6, 7, 8, 10 jugadores, lo que les dé la gana, van de sparring, o sea, van ahí a conocer un poco el ámbito de la selección. Independiente. En un entrenamiento juegan ahí contra el equipo principal, lo que sea. Pero, o sea, llegan como sparring y resulta que están en la banca y están a punto de entrar. Entonces ya no eran sparring, eran convocados. Exacto, esa es la son pérdida de convocados, forma. no Digo eran yo, sparring. quítale esos nombres y se acaba el Flaco, lío. Dame 10 segundos y vuelvo Pero contigo. ¿sabes Pues, qué? tiene que- De verdad, A nunca ver, se ejecutó. Pero iba a No, entrar. no, la banca. Cálmate, Yo lo Pucho, banco. iba a Sí, entrar. o sea. lo que pasa es que es, como decía el flaco, yo estoy de acuerdo en eso, es una línea, lamentablemente es criticable, porque antes criticaban cuando llegaban de Melec, cuando llegaban de Barcelona, cuando llegaban... siempre va a pasar eso, lamentablemente. Cuando Gustavo Quintero los llevó a todos ustedes. No, ¿sabe lo que era? La prensa, ¿sabe? Acá de Guayaquil. No, eso no mataba. es lo más grave, ¿ah? ¿Eh? ¿Y qué fue entonces? Eso no es lo más grave. El señor Quinteros y el señor Dreher estaban en esa selección. Ajá. Convocaba jugadores que iban a la selección, se ponían el calentador, se pegaban un picadito 2, 3 días y volvían a sus clubes, ¿ah? Eso también pasaba, ¿no? ¿Cómo Eso no entendí? sucedía. No te- y ya, ¿y qué- y A qué- ver, A ver, yo no te entiendo a ver, tampoco qué es. para refrescar la memoria, Ya. el señor Gustavo Quinteros, cuando estaba al frente de la selección, hacía convocatorias en las cuales los jugadores llegaban, pongamos, un viernes. Sí. Trabajaban, estaban en la selección, se ponían el calentador y el lunes estaban otra vez en sus clubes y no eran parte de la selección. Eso tampoco estuvo bien y en su momento se No lo lo dijo. llegué a ¿ah? entender. En Yo su no me momento acuerdo se lo de dijo. No, sinceramente, si no vas a ir al hueso, no te logro entender. No, ¿Cuál es está eso? clarito lo que estoy diciendo. Se convocaba jugadores con la única misión de que estén 2 días en el entrenamiento y volvían a sus clubes. ¿Cuál era la finalidad de hacer eso? Eso pasaba. Pero si lo Eso hacen sucedía. todos, ¿dónde está lo injusto? No entiendo. Que una selección no es para que los jugadores vayan 2 días, Carlos Víctor. Es un trabajo tan específico, tan puntual, porque que había siempre se debe urgencia. trabajar con la gente que hace Porque eso. había urgencia, a lo No mejor tiene de citar nada que a ver alguien con lo urgente actual. y no le quedaba otra. No, pero yo no recuerdo. Otras cosas peores que eso han ocurrido, pero eso no. Yo sí recuerdo. Usted ve casi Claro que eran titulares, pues, en Venezuela. Yo le hubiera puesto a Méndez antes para darle una ayuda a Moisés porque ya Venezuela empezaba a insinuar, a manejar la pelota. Y después fueron demasiado tarde la entrada del extremo, de los extremos, porque no fue picante Ecuador. Ahora, lo que yo no entiendo, y